Y queremos conversar y dar la bienvenida a Paulina Bercutier. Primero, agradecer y disculpas por la tardanza en esta conversación. Conversación necesaria, lo anticipábamos, sobre la violencia política hacia las mujeres. Un tema importante de conversarlo, de denunciarlo, de debatirlo, pero más allá de llegar a un consenso, no debe existir este tipo de violencia. Sabemos que existen diferentes tipos de violencias y hacia las mujeres que ejercen las funciones públicas, que son representantes políticas, recurrir a calificativos, a epítetos o incluso a señalar su vida personal es algo que ya la política debería de dejar enterrado, pero que no es así. Y lo hemos visto en la Asamblea Nacional y también ha sido efecto de esta violencia política. Paulina Bercutier, muy buenos días, Paulina, gracias por acompañarnos. Sumacunya Charipashunchi, buenos días con todos y con todas. Muchas gracias a Wambra, a ustedes por permitirme colocar aquí esta voz que es de muchas compañeras. Creo que quisiera empezar diciendo, hace un momento tú decías que es importante denunciarlo, efectivamente. Creo que la violencia política es una de las violencias más naturalizadas, es una de las violencias que sin duda alguna tiene y arrastra el estigma de lo que es el ejercicio político partidista y por eso quizás no es tan legítima, inclusive en la agenda de mujeres, inclusive nosotras cuando, digamos, posicionamos los temas importantes a tratar. También es decir que muchas veces sentimos esa diferencia entre la alta política, es decir, lo que pasa a nivel nacional, y la baja política o los problemas domésticos que existen en las localidades, en las provincias, en las juntas parroquiales. Entonces, quiero agradecer a este medio comunitario por justamente poderme dar esta posibilidad de la denuncia, esta posibilidad de poder colocar la voz. Decía yo hace un momento que la violencia política es una de las violencias más naturalizadas. Creemos que los espacios locales, los espacios de las juntas parroquiales, de las compañeras vocales de juntas parroquiales, los espacios de la concejalía, sobre todo hablando de lo que es la política partidista y la política de representación popular, porque bueno, sabemos que se hace política también en las federaciones de barrios, en las federaciones deportivas, en los cabildos comunitarios, pero digamos en este ámbito donde de alguna manera lo político partidista está como bastante estigmatizado, está bastante manchado, pues es algo que se da de manera muy cotidiana, digamos, ¿no? Nosotras, digo nosotras porque somos decenas de mujeres concejalas en el Ecuador, que desde el 2019 venimos denunciando y venimos viviendo violencia política en nuestros GAD municipales. Y fuimos decenas. Sí, y justo, Paulina, cuando pensamos en acciones de violencia, inmediatamente recurrimos como a estas imágenes más concretas de no sé, y disculpas por la figura, pero golpes, pero acciones de violencia también es marginar de los debates y de las discusiones a aquellas personas que están en espacios políticos, y ya lo hemos visto, u omitir también sus comentarios, omitir cuál es la participación de las mujeres. En un estudio de ONU Mujeres y del Consejo Nacional Electoral hablan justo de el aislamiento y la exclusión, que es uno de los niveles más altos de violencia política, aparte de los otros que quisiéramos como detallarlos con usted, hacer comentarios personales. Lo veíamos en la Asamblea Nacional hacia una de las asambleístas que se daba sobre epítetos en una cuenta de Twitter del señor Ordóñez. ¿Cómo evidenciar, cómo caracterizar esta violencia que es de efecto, la violencia política hacia las mujeres? Efectivamente, nosotros tenemos desde el 2018 nuestra ley orgánica contra la violencia tipifica el tipo de violencia política. El artículo 10, literal F, dice exactamente qué entendemos por violencia política. La violencia política son todas las acciones u omisiones ejercidas por una persona o por una institución para impedir, coartar, limitar, sabotear el libre ejercicio de una mujer electa. Es decir, tiene dos componentes, tanto en el proceso de las candidaturas, donde las mujeres sufrimos muchísima violencia política, y hay efectivamente este estudio de la ONU que se hace sobre todo con mujeres de frontera, mujeres de las juntas parroquiales,
y ya en el ejercicio de funciones. Lamentablemente, esta violencia está naturalizada porque es parte del quehacer y de la cultura política ecuatoriana y latinoamericana. Simplemente, como no se puede en el debate democrática, no se entiende la oposición política en democracia, entonces lo que se hace es pasar a un hostigamiento sistemático, a un bloqueo sistemático para que nosotras no podamos cumplir nuestras funciones. Ahí es importante decir que efectivamente esta violencia lo que hace a la final es tener una afectación física, una afectación psicológica, y lo que hace es arrojarnos, expulsarnos de este espacio, de los espacios de la toma de decisiones y provocar nuestra muerte política, ¿no? Yo particularmente como concejala vivo violencia política desde el mayo del 2019, que en primera sesión pública me atreví pues a exigir el cumplimiento de la paridad en mi cantón. Eso fue digamos como el punto de quiebre y el inicio para que tenga una exclusión sistemática de todas las comisiones legislativas. Apenas presido una y ha sido sistemáticamente saboteada porque no la puedo activar si es que no cuento con la venia o la sumilla del alcalde, que eso es un total contrasentido, porque inclusive en el ámbito local tenemos la separación de poderes, el poder legislativo, que es el Consejo Municipal, y el poder ejecutivo, pero eso no se respeta absolutamente nada. Decenas de veces, muchas veces donde se me ha cortado la posibilidad de debatir, donde se me ha cerrado los micrófonos, donde se me calla, donde no se me da la palabra, eso es sistemático y lo vengo viviendo desde hace 3 años. Y vuelvo a decir, no es solamente mi caso, es el caso de decenas de compañeras concejalas a nivel del Ecuador. Por ejemplo, no tener los medios para poder movilizarnos, porque hay una línea que va desde el alcalde hasta sus funcionarios para que no podamos, por ejemplo, poder tener un medio de transporte cuando haya una invitación a diferentes espacios. Por ejemplo, yo aquí en mi cantón he tenido que inclusive acudir a la justicia local, es decir, a la corte, para que me puedan dar los documentos para realizar mi ejercicio legislativo, para realizar mi ejercicio de fiscalización sobre todo, ¿no? Entonces, todo esto a veces se mira como temas como muy domésticos, ¿no? Muy chiquitos, que no pasa nada, pero que día a día corroen y minan tu posibilidad de efectivamente cumplir con el mandato popular. Y eso nos pasa a nosotras las mujeres porque no cumplimos con ese mandato, el mandato de la estructura patriarcal política, que es o eres la reina, que te portas bien, o eres la madre, que tienes una bondad absoluta y que les vas a, de alguna manera, aceptar todas las violencias y todo lo que te hacen, ¿no? Entonces, creo que es importante ir visibilizándolo, y lo que tú dijiste hace un momento es sumamente importante. Sí, violencia política en las redes se da de manera muy fuerte en el espacio digital, pero todas las mujeres no tenemos Twitter. Para empezar, hay que hablar de las brechas también en ese sentido que tenemos las mujeres para poder manejar esas herramientas. Y también creo que fundamentalmente son todos estos actos que parecen neutros, estos actos que no parecen violencia, pero que finalmente te van minando cotidianamente tu posibilidad de ejercicio de funciones. A ver, y este no es un tema de percepciones y quisiera ya ir justo al ámbito del avance en la legislación, en la política y en la garantía de los derechos políticos de las mujeres. Usted ha interpuesto o tiene este tema del pedido de medidas de protección a la Defensoría del Pueblo. También el Consejo Nacional Electoral en sus reglamentos, en el código, también en la Asamblea Nacional, el Código de la Democracia. Hay algunos mecanismos que le exigen a este tipo de conductas que ejercen violencia política hacia las mujeres que esto cambie y que no esté naturalizado. ¿Qué nos podría justo decir de el seguimiento de estos de estos protocolos, de esta legislación o esta política? Voy a empezar diciendo que a pesar de que la Constitución, por ejemplo, establece el principio de paridad, no solamente en el tema de legislación, de elección popular, sino también de nominación en todos los espacios, no se cumple.
Voy a decir también que la legislación ecuatoriana, a pesar de que tenemos un código, una ley orgánica contra la violencia que tipifica la violencia política, no encuentra su correlato, no encuentra, no está desagregada, por ejemplo, en los otros cuerpos legales como el COIP. Es decir, que nosotras aún, las mujeres ecuatorianas que hacemos política en el espacio político partidista y de representación, no contamos con las herramientas para efectivamente tener justicia, buscar la justicia y tener reparación, ¿no? Sí hay un incipiente en el Código de la Democracia donde de alguna manera se podría sancionar a las mujeres durante su candidatura, pero ya las mujeres que estamos en ejercicio de funciones no tenemos herramientas en la normativa ya más sancionadora para poder pedir justamente que se sancione a los violentadores, a los alcaldes, a las instituciones municipales, en este caso juntas parroquiales, y tampoco tenemos como medios de reparación para aquello. Entonces, de alguna manera yo he analizado esa problemática, porque si queremos denunciar, tendríamos que hacer quizás una denuncia por discriminación o por otro tipo, o por otra tipificación, pero no la de violencia política. Entonces, eso es lo que estamos buscando y es por eso queremos hacer también una incidencia política para que se generen este tipo de reglamentos. Ahora, yo lo que he visto es finalmente ya una afectación ya física, emocional, que me imposibilitaría poder cumplir a cabalidad ya mi mandato, que es hasta el 2023, y en ese sentido yo he pedido acciones de protección para que por lo menos ahí, en tanto ente que garantiza los derechos constitucionales que tenemos como ciudadanos y ciudadanas, que puedan finalmente solicitar estas medidas y ya cumplimiento por parte del alcalde y de los municipios. Pero yo sí quiero volver a decir, la legislación ecuatoriana, a pesar de que sí lo tenemos en la Constitución y quizás en la ley contra la violencia, aún carece totalmente de mecanismos claros, de caminos claros legales para que nosotras las mujeres podamos denunciar y podamos sancionar y podamos ser reparadas. Entonces creo que es parte fundamental del ejercicio también de denuncia y de politización de este problema que estamos viviendo nosotras, las mujeres políticas en el Ecuador. Y esperemos y veamos lo que sucede en los siguientes periodos, y me refiero a los gobiernos autónomos descentralizados, los gobiernos locales, sobre este tema del respeto a la representación paritaria, porque algunos alcaldes simplemente lo omitieron. Yo recuerdo lo que sucedió con la alcaldía del exalcalde Jorge Yunda y la concejala Chalá, simplemente la omisión de que estos son avances y es la garantía de los derechos políticos de las personas que han llegado a esa representación por voto popular, porque no le están pidiendo un favor a nadie, están realizando un trabajo en el ejercicio del servicio público. Para no desviar un poco, porque a veces también se sentiría, si bien es el tema central, hablarlo, denunciarlo y ver los alcances que tengan sobre lo que pasa sobre la violencia política a las mujeres, pero también podría desviar la atención sobre la fiscalización, el seguimiento que se da en cada territorio. ¿Qué está pasando para la recta final de esta entrevista? ¿Qué está pasando en el Cantón Otavalo del seguimiento, la falta de información, el tema del consejo en la alcaldía del Cantón Otavalo, que a usted le preocupe y que justo no se esté dando paso al debate y al seguimiento que se da a la gestión en Otavalo? Bueno, primero empezar diciendo que yo como legisladora local, y veo que esto se replica en muchos cantones, existe una visión muy vertical, muy autoritaria, quizás del modelo político que tenemos de estar concentrado en el Ejecutivo, y quizás eso habría que pensarlo como sociedad, ¿no? Pero sí hemos visto que efectivamente casi no hay razón de ser de muchos consejos municipales. El debate es nulo, el debate democrático para que los ciudadanos y ciudadanas puedan enterarse de los asuntos públicos es mínimo, es nulo. Existe una coerción total a la posibilidad de discutir, de debatir en el debate. Por ejemplo, yo siento vergüenza ajena de aquello. A veces nuestras sesiones no duran ni 10 minutos porque no se puede preguntar nada, porque efectivamente un colega, una colega pues alineada al Ejecutivo levanta la mano y dice emociona, ¿qué tal? Y nadie más puede hablar, ¿no? Entonces, justamente en este momento estoy trabajando una
ordenanza para modificar los procesos parlamentarios dentro del debate, pero es la tercera vez que lo voy a intentar porque no he logrado que eso sea aceptado por el Ejecutivo, pero me preocupa muchísimo la falta de participación ciudadana, la imposibilidad siquiera, que es un derecho mínimo, que la gente pueda ser recibida en comisión general para poder escuchar los problemas que pasan. He estado, por ejemplo, haciendo seguimiento a todo lo que es durante la pandemia, los procesos de contratación, de adquisición de varios productos, y ahí he tenido que irme a corte otra vez, es decir, contratar los servicios de un abogado para que me ayude a hacer una acción de acceso a la información para poder, estoy en este trámite, estamos ya en los entes pertinentes también haciendo toda una revisión de lo que son las contrataciones, sobre todo 2019-2020, y también haciendo un seguimiento en el caso de una obra importante en nuestro cantón, que es la Plaza Cívica, donde también se han vulnerado algunos, principios, sobre todo lo que tiene que ver con el patrimonio, o sea, con todo lo que son las normativas para precautelar algunos poquísimos espacios patrimoniales de la arquitectura patrimonial que tenemos en el cantón Otavalo. Esos son fundamentalmente unos pocos de los temas que he estado siguiendo, y lamentablemente tengo que decirlo así, muchas veces esta gastar energía cotidianamente para defendernos, para poder permitir que me permitan hablar, para poder tener información, para poder tener una respuesta, realmente mina y nos quita la energía para poder realmente hacer el trabajo que tenemos que hacer. Y yo sé que a la ciudadanía está cansada de las peleas y los conflictos entre los y las políticas. Yo lo siento porque también soy ciudadana. Sin embargo, de eso creo que es algo que hay que decirlo, porque de esa manera también se hace política en este país, y sobre todo en las localidades, y vuelvo a decir, son como parte de nuestras taras culturales por no aceptar el debate democrático y la oposición constructiva, ¿no? Entonces sí creo que es importante poder denunciar y buscar una salida para que efectivamente toda esta energía que nosotras estamos gastando en defendernos, en poder colocar nuestra voz, pueda ser conducida en lo que la gente nos ha encargado, ¿no? Que son en estos procesos. Al final de este año yo daré una rendición sobre los procesos de fiscalización y algunas iniciativas legislativas que lamentablemente hasta aquí no han encontrado eco, pero a pesar de eso, a pesar de que no van a ser recibidas, no van a pasar, creo que es mi deber como mujer política, pues no entrar quizás en este juego, pero sí demostrar el trabajo responsable y sobre todo la alta conciencia de lo que es una representación popular momentánea. Y pedirles a nuestros amigos y amigas que están viendo este espacio de análisis y entrevistas tener memoria en el momento de las campañas electorales, de la decisión con el voto hacia quienes representan en tu localidad, en tu ciudad, en tu provincia. Tener memoria, aquellas personas que han recurrido hacia la violencia política, que ya la hemos conversado durante toda esta entrevista con Paulina, no sé, llevarlos hacia un tema de excluirles ya del ejercicio de la política, porque ya han avanzado tanto los derechos, todavía hay algunos por garantizar y que no retrocedan y por conquistar, pero es labor de todos y todas el denunciar y el sostener también de que no son formas de hacer política en este país. El debate está abierto, no todos y todas pensamos igual, hay disputas propias de la política en Ecuador, de la implementación de pensamiento, de planes, de formas de ver el mundo, pero a ese nivel, el establecer calificativos, el discriminar o el aislar a las personas y más específicamente a las mujeres en la política ya no es algo que debamos aceptar. Le agradecemos, Paulina, por esta conversación. Esperamos que sus palabras y este momento alcancen al ejercicio de otras mujeres que quieran hacer política, que estén haciendo política y que lo continúen haciendo. Muchísimas gracias. Solamente decir que a todas las mujeres más jóvenes que vienen atrás, que no hay que tener miedo a estar en el espacio político, hay que disputar y que no nos busquen callar. Muchas gracias por el espacio.